Bueno, en el siguiente video vamos a explicar la solución que vimos para el problema planteado en el taller 2 de electrónica industrial de la Universidad Digital Francisco José de Caldas, de la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces iniciemos hablando de la descripción del problema. La descripción del problema nos decía que en una fábrica que se procesa algún tipo de producto químico se tienen dos materias primas, una en estado sólido y una sustancia líquida. El sólido, que es de consistencia gruesa, pasa por un molino en donde se convierte en gránulos muy finos. Del molino se lleva al mezclador por medio de una bomba aspiradora. Una vez en el mezclador se combina con el disolvente y allí se mezcla hasta obtener una sustancia final de tipo coloide. Luego esta sustancia es envasada en recipientes plásticos. Las cantidades de las sustancias y los recipientes dependen del lote que se programe. Bueno, para esto contamos con los siguientes equipos: un molino con un motor trifásico, arranque estrella e inversión de giro, una bomba aspiradora con un motor trifásico de arranque directo y un sentido, una electroválvula de tensión 24 voltios DC que permite el paso del disolvente, una mezcladora mix que se activa con un motor trifásico en estrella triángulo, una electroválvula EBL de 24 voltios DC se secciona automáticamente para el llenado de los envases de plástico y se tienen 5 sensores que sensan distintas acciones de operación en las máquinas. Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué fue lo que se planteó. Entonces, para iniciar vamos a explicar la fase, la carta de eventos de nuestro problema. Inicia con P. Al pulsar el pulsador P, arranca eh, la carga KM1, que es la encargada de que el motor MOL inicie en estrella y delta en estrella y en sentido de reloj, y luego de un tiempo nos activa KM1B y nos desactiva KM1A, que nos permite que el motor esté en configuración delta en sentido del reloj. Esto es la configuración del arranque. Puede que ocurra una sobrecorriente. eh, entonces el sensor S1 nos detecta esta sobrecorriente, y solo hasta cuando él nos vuelva a detectar que ya no existe sobrecorriente, nos inicia la fase de destrave. Esto con el fin de que por lo general el material se compacta. Entonces para esto se hace la fase de destrave, que es hacer girar el motor en sentido contrario. Entonces, pues vemos que cada F1 se activa, que nos permite que el motor MOL eh, esté en configuración estrella en sentido antihorario, y KM1B, que nos permite que esté en delta en sentido antihorario. Después de un tiempo Cater nos activa eso. Después luego se vuelve a activar S1, que es el sensor de sobrecorriente. En esta etapa de estrada se nos vuelve a activar el sensor S1, que es el de sobrecorriente, y solo hasta que nos avise que ya no existe sobrecorriente nos vuelve a activar KM1A, que es la estrella en sentido, es la configuración estrella en sentido reloj, y después de un tiempo nos activa nuevamente KM1B en sentido eh, pues delta, en sentido del reloj con configuración delta. Solo hasta que S2, que es un sensor de consistencia del sólido, nos detecte que ya está lo suficientemente pulverizado el material, eh, se nos activa, nos desactiva el motor del molino, y nos espera un tiempo para activar el KM2, que se encarga de activar la aspiradora, que nos pasa eh, el material desde el molino hasta la mezcladora. Solo hasta cuando este proceso sigue, hasta que el sensor S3 se activa, y el sensor S3 es el de un sensor de nivel que se encuentra a 2/3 de la, de la cantidad total del tanque de mezclado.
Este se nos activa y nos desactiva la KM2, nos deja de inyectar material y nos abre el paso disolvente, al disolvente y nos empieza nos arranca el motor de mezclado de la mezcladora. Entonces, primero inicia con KM3, que es configuración estrella, y luego de un tiempo que son 5 segundos, eh, nos lo pasa a KM3B, que es en configuración delta. Solo se puede, la electroválvula solo se puede desactivar cuando el sensor S4 se active, y ese sensor S4 nos está indicando el máximo nivel del tanque de mezclado, y pues después de que está completamente lleno nos continúa con el mezclado hasta que el sensor S5, que es de consistencia alcaloide, nos indica que el coloide ya está en su punto. Este nos desactiva el motor de la mezcladora y nos da un tiempo T2 para la mezcla. Después de ese tiempo se activa, llegamos a la fase de envasado. En la fase de envasado tenemos EBL, que es la electroválvula de llenado. Esta se activa por un tiempo determinado y se desactiva por otro tiempo determinado, que es el tiempo necesario para que el operario cambie los recipientes. Cambio, saque el recipiente llenado y ponga uno nuevo. EBL se vuelve a activar por un tiempo y esto así sucesivamente hasta que se complete el lote programado. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente el esquema de potencia. En el esquema de potencia tenemos el motor MOL, que es un motor de 6 bornes trifásico, eh, con arranque delta estrella y cambio de sentido. Las cargas, lo que les decía, KM1A, KM1B, KM1C y KM1D se encargan de la configuración del motor. Este motor cuenta con sus respectivos protecciones, que son el fusible y los relés eh, térmicos de sobrecarga. Eh, bueno, acá vemos KM, el motor de la aspiradora, que es un motor trifásico sencillo, eh, de un solo sentido, en configuración estrella. Eh, Tiene lo mismo, se activa con KM2 y se activa pues tiene sus respectivas protecciones. Y por último tenemos el de la mezcladora, que es de un solo sentido, también un motor de 6 bornes, pero es trifásico de un solo sentido, pero con configuración estrella, con arranque en estrella y luego pasa delta. Bueno, seguimos con la etapa de control. En la etapa de control podemos observar que se encuentran cuatro etapas, cuatro secciones diferentes. La primera sección es la sección de producción. Esta sección de producción la dimos en cuatro fases. La fase 1 se encarga del motor y pues en ella están incluidos la fase de destrave. En ella están incluidos la fase de destrave. En la fase 2 se encuentra el manejo de la bomba aspiradora, que nos pasa el material eh, pulverizado del molino a la mezcladora. En la fase 3 se encarga de la mezcladora, de la automatización de la mezcladora, y en la fase 4 se nos encarga del control del llenado de los recipientes. Bueno, existe también una carga de rearme, en la carga fase, una sección de rearme. Esta sección contiene testigos que nos permiten que una vez se haya oprimido el pulsador de emergencia, nos permite que el rearme se realice en la etapa donde nos encontrábamos al momento de ser pulsado el pulsador de emergencia. El pulsador de rearme nos permite hacer ese rearme a la etapa en la que estábamos. Eh,
El otro sección que tenemos es la de las cargas principales. En las cargas principales, pues como ya les había contado, están las de KM1, desde la A hasta la D, que se encargan del motor MOL, que es el del molino, KM2, que es el motor de la aspiradora, el EBD, que se encarga de la activación de la EBD, que se encarga de la activación de la electroválvula del disolvente, KM3A y KM3B se encargan de la mezcladora, la conexión del motor de la mezcladora, y EBL se encarga del el llenado de los recipientes, la electroválvula de llenado de los recipientes. Listo, una vez, pues esta es la última sección de eh, nuestra hoja de nuestro esquema de control. Se llama contador. El contador cuenta con eh, la etapa que nos compara el número de veces que se ha llenado, de número de recipientes que se ha llenado contra el número de recipientes programados. En esta parte se puede observar en la parte inferior, se observa el circuito para la programación de los números, de programación de los recipientes que vamos a llenar. En la parte de arriba se encarga de contar los números el número de recipientes que hemos llenado, y estos dos números los comparamos con un circuito lógico combinacional, con el fin de que cuando sean iguales eh, nos active una carga que nos indica, pues en este caso Z, y en esta Z nos activa la carga cada uno que nos indica el final de la producción. Listo, eso es todo por esta parte. Sí, para explicarlo más a fondo se encuentra en el documento adjunto, en el Word o en el PDF que está adjunto en la carpeta. Bueno, entonces vamos a explicar el HMI rápidamente. El HMI consta de una programación, eh, de una sección donde se programa el número de recipientes por lote, que va programado va conectado al contador del otro lado del esquema de control. En este con- cuenta con un pulsador que nos permite ir aumentando el número de recipientes que queremos. Si nos llegamos a pasar, tocaría dar la vuelta. Es, este está a máximo 16 bits, aunque se puede de más. Eh, de 16 es hexadecimal. A, A es 10, B es 11 y así sucesivamente. Bueno, también consta con una sección de pulsadores eh, de control, el pulsador de inicio, el pulsador de rearme, el pulsador, acá en este otro lado tenemos la sección del pulsador de emergencia, en caso de emergencia. Aquí tenemos el número de recipientes que se han envasado. Eh, Acá tenemos una serie de testigos luminosos, de indicadores luminosos que nos indican el accionar del motor. Digamos, para el caso del MOL, nos indica si está en estrella, en delta, en reloj o antirreloj. Para la aspiradora nos indica si está activada la aspiradora, y para el motor el motor MITS nos indica si está en estrella o en delta. Contamos con otra sección que es el de las fases terminadas. Una vez se haya terminado una fase, se activa un sensor. Digamos, cuando se active el sensor 2, una vez haya transcurrido el tiempo, se nos activa un tiempo de espera, se nos activa el sensor de fase 1 terminado, y así sucesivamente con fase 2, con fase 3, con fase 4. Y por último tenemos un sensor de final de proceso que se nos activa eh, un, un un indicador de final de proceso que se nos activa cuando hayan terminado de envasar el último recipiente, y queda encendido hasta que se vuelva a programar otro, otra producción. Tenemos un testigo de la electroválvula de BD que da el paso de disolvente, un testigo de la fase de llenado, que es la fase 4 básicamente, se enciende cuando están llenando, y una fase de llenando envases, que es el de la electroválvula
EBL, que nos indica que se está llenando un envase en ese momento, un recipiente en ese momento. Bueno, también cuenta con un grupo de sensores, pues porque en este caso para fines de simulación realizamos estos sensores. Es el sensor S1, que es de sobrecorriente en el motor 1, S2 que indica, es un sensor de consistencia del, del material sólido, nos indica si ya está lo suficientemente pulverizado para continuar a la siguiente etapa. S3 nos indica que el tanque de la mezcladora se encuentra a 2/3 de su nivel máximo. S4 nos indica que ya está al nivel máximo y S5 nos indica que eh, es un sensor de consistencia de coloide que nos indica que la mezcla está en su punto. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con la simulación de este proceso. Para la simulación hay un indicador que luminoso que nos pide que programemos el número de lotes. Una vez empezamos a programarlo, se puede iniciar la producción. Eh, digamos, vamos a hacerlo para el primer caso, iniciar la producción con 4 lotes. Entonces iniciamos. Inicia en estrella, luego en delta y está configuración de reloj. Podemos observar acá el motor en potencia, que es, el motor móvil está en configuración en sentido de reloj. Entonces volvemos a HMI, le damos al sensor S1, se puede pulsar el sensor S2 porque si no llegara a existir sobrecorriente sobre el motor, este podría activarse. Este podría pasarnos a la siguiente etapa, fase de producción. Entonces, pues vamos a iniciar con el sensor S1, nos desactiva cuando nos nos vuelve a decir que existe una sobrecorriente. O sea, cuando ya ha pasado la sobrecorriente nos vuelve a activar en la fase de estrave que empieza en estrella en delta pero en la configuración antirreloj. Entonces esto nos va a generar también otra vez un bien S1 que nos detiene otra vez el motor, y cuando ya no existe la sobrecorriente el sensor nos avisa y nos dice que eh, nos vuelve a colocar en estrella, luego en delta, pero esta vez en sentido de reloj. Bueno, podemos ver acá el pulsador de emergencia. Si nos detenemos, damos el pulsador de emergencia y el pulsador de reloj en sentido. Cuando esto volvemos otra vez a la fase donde estábamos, estrella, delta y el reloj. Se me olvidaba mostrarles, entonces voy a mostrarles de una S1, otra vez está en estrella, en delta, reloj. Después vamos a pulsador de emergencia, inicio, otra vez rearme, pulsador de estrella, está, continuamos. Observemos que acá, en este caso, si oprimimos S2, S3, S4 o S5, no ocurre nada. Entonces otra vez S1, volvemos, acá podemos, otra vez está en reloj, vemos otra vez para evitar que si se activa ninguno de estos, ocurre nada en el proceso. Bueno, entonces continuamos. Eh, el siguiente que vamos a oprimir es el sensor de S2. Al oprimir el sensor S2, termina la fase S1 y nos activa la aspiradora. Después de un tiempo nos activa la aspiradora. Cuando está activa la aspiradora también podemos pulsar la emergencia. Le damos rearme y continúa la aspiradora. Le damos S1, S2 para ver que no están haciendo nada. Continuamos. 3. Nos termina la fase y nos enciende la electroválvula y nos arranca el motor en estrella y luego en delta. Acá podemos observar que ni S1, ni S2, ni S3, ni S5 están haciendo nada. Podemos observar que al se detiene todo, el motor y la electroválvula, y al darle rearme, vuelve a iniciar en estrella y luego en delta. Si digamos continuamos, detenemos
Con la electroválvula, al detener la electroválvula se tiene pues con S4, al activar S4 se detiene la electroválvula. Acá también podemos hacer parada de emergencia y nos vuelve a activar la electroválvula. Lo que pasa en este caso es que, pues si ya está lleno, el sensor S4 va a estar activo y nos va a detener la electroválvula. Bueno, entonces continuamos. S5, le damos S5, significa que ya está el coloide listo para entregar, se espera un tiempo y se empieza a llenar los recipientes. Entonces se está llenando, apenas se apaga la electroválvula, se cuenta, se va contando apenas se apaga la electroválvula. El tiempo ahí está demasiado pequeño, el tiempo que estamos esperando ahí está demasiado pequeño, pero podemos, digamos, pausarlo acá para ver que no se pierde los recipientes, el contador que ya lo teníamos. Le damos rearme, continúa llegando, apaga y apaga el gas. Indica que el final del proceso terminó y vuelve a quedar listo para iniciar un nuevo lote. Entonces vamos a programar 3, vamos a iniciar la producción, inicia en estrella, luego en delta, pasamos, esta vez no va a haber sobrecorriente para fines de agilizar el video, sobrecorriente a la aspiradora, luego de la aspiradora C2, vamos a activar C2 la estrella en delta, entonces sería S4, S4 y queda. Eh, Cabe resaltar que los anteriores errores que se observaron fueron por culpa de que no tiene antirrebote los pulsadores. Y fui muy rápido a lo que termina de contar, entonces y volvemos a iniciar. Entonces volvemos a contar otra vez. Vamos a hacer 5 esta vez. Iniciamos la producción, estrella, delta. Eh, Volvamos a hacer esto. Continuamos S2, se termina la fase 1. La aspiradora, luego de apagamos la aspiradora se termina la fase 2, iniciar la tercera fase, eh, está en delta, en estrella, apagamos la electroválvula, vemos acá que la única que queda encendida es la mezcladora, que continúa mezclando el coloide hasta llegar a un punto donde el sensor S5 dice listo, ahí está. Cuando esto termina, espera un tiempo para la mezcla y empieza a contar otra vez, empieza a llenar los recipientes. Van 1, 2, 3, 4 y el último. Cuando se apaga, cuenta ya 5 y apaga el sistema completo y indica el final del proceso. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Eh, el resto de documentos está junto en la carpeta. Muchísimas gracias.